Bueno, se lo voy a decir en la cara. Usted sabe que lo admiro, fiscal, ¿eh? La verdad Muchas que, gracias. pero no solamente por su trabajo profesional, sino también como persona. Muchas Realmente es un diferente. ¿Qué dice Miguel? ¿Cómo anda? Buenas noches. Buenas noches, Tomás. ¿Todo bien? Bueno, la primera pregunta es, ¿por qué la justicia tanto tiempo? ¿Tiene la corte lo de Brugle, Bertuzzi? Yo conozco mucha gente por 400, 500 mil pesos, capaz que te lo saca antes del fallo. ¿Qué pasa? Odio ser autorreferencial. Sí. Esto te lo debía, pero es mi humilde contribución a explicar por qué estamos como estamos. Federico Delgado, República de la Impunidad. Estamos así porque está todo atado con alambre desde hace mucho tiempo, porque voy a citar a Guillermo O'Donnell. La Argentina, históricamente, el poder político funcionó como, si bien parece que hay una constitución, que hay una república, todo escrito, pero en la práctica es un corporativismo anárquico. Sí. Son corporaciones que pujan por conseguir como sea lo que tienen. Eso hace que sea una sociedad que tiene un componente de violencia muy fuerte a la hora de hacer políticas públicas, de hacer política. No hay espacios de acuerdo, de agregación de intereses, de diálogo. No hay instituciones, estamos lejos de la República. En una situación de pandemia, con la mitad de la población bajo la línea de pobreza, con una crisis que es global, civilizatoria, con mucho miedo, con gente triste, con mucha irresponsabilidad a veces de la dirigencia que banalizan temas que son comunes, que son de todos, el uso privado de lo que es público, de la arena institucional, para conseguir objetivos como sea, una política pública, no pagar un impuesto, conseguir una sentencia en base a un acto de corrupción, lo que sea, lo que produce es esto, una sociedad en la que la ley rige pero se cumple poco, en la que la gente está atemorizada, todo el mundo tiene miedo. Federico, hay un tema ahí, ¿no? Porque Sí. está haciendo una descripción que es perfecta de lo que nos está pasando. Una radiografía que no sé si muchos dirigentes políticos la tienen tan clara. Ahora, en ese marco de preanarquía, como dijo Eduardo Duhalde, yo no coincido en nada con Duhalde, pero creo que es uno de los voceros que hay que escuchar porque por algo lo está diciendo y es un vocero del poder político Duhalde. Y sabe muy bien lo que puede llegar a pasar. Ese es el riesgo. En un estado preanárquico, con todas estas componentes que acabas de decir, nadie va a salir ganando si no se resuelven las Tomás, cosas, ¿no? es que no es preanárquico, es que lo que es la arena institucional está divorciada de la vida común de cualquiera de nosotros. Las instituciones son como un objeto que hay un grupo de personas que la tienen bajo su mando, sí, y hacen con eso lo que quieren. La gente en el medio la pelea como puede, no tiene seguridad, no tiene trabajo, tiene problemas para llegar a fin de mes, recibe violencia a los cuatro costados, tiene miedo. Digamos, hay cosas que a veces que uno, hay cosas que uno se llaman profecía autocumplida. Digamos, es como que a veces la irresponsabilidad colectiva y sobre todo los que fueron votados o asumieron el honor de ejercer una función pública, cuando no se hacen cargo de eso, están todos los días, aunque les parece que ganan una encuesta, que con un tuit te arruinan a vos, me arruinan a mí, digamos, cuando vos crees que están en eso, en el mediano plazo estás destruyendo la República. Y la República no es algo aristocrático, la República es una República democrática, es el único lugar donde cualquiera de nosotros tenemos la posibilidad de vivir en paz. Hasta que no logramos construir eso, estamos condenados a vivir en este tobogán, que un día es para abajo, y otro más para abajo, y más para abajo, y siempre más para abajo. En las últimas semanas se empezó a hablar desde distintos medios de comunicación de la pérdida de derechos a la propiedad privada, que está en riesgo la libertad de expresión. ¿Cómo se vive desde la justicia esta instalación de que hay una pérdida general de derechos? Bueno, la justicia tiene un rol muy importante en lo que es la putrefacción del régimen político, porque la justicia hace mucho tiempo, en Occidente en general, y acá también no escapamos a eso, además de dedicarse a resolver casos, se dedica a interferir en cuestiones que tienen que ver con la política partidaria, a veces con servicios de inteligencia, como ustedes han demostrado acá muchas veces, otras veces jugando partidos para empresarios. La justicia también se olvidó de los ciudadanos, ojo. Lo está diciendo rápido, pero lo que está diciendo es muy fuerte. Esto es un problema global que tenemos en todo Occidente y la Argentina no escapa a eso. Entonces la justicia tiene un rol muy importante en esto de haber transformado los derechos. En vez de ser cartas de triunfo nuestras, se han transformado en objetos, como una piedra. Uno con una piedra la puede poner de adorno, la puede poner para que no se vuele una hoja, o la puede tirar y romper la cabeza a alguien. Ahora, ¿está en riesgo la libertad la libertad de expresión y la propiedad privada? Y voy con eso. A mí me parece lo que hay es una banalización de esas categorías que son centrales en la vida de las democracias. Eso es muy grave. El primer derecho que en Argentina está en crisis, es verdad que está en crisis, pero mucha crisis, y de ese no habla nadie, es el derecho humano a la existencia y a los medios para conseguirla. Digamos, nosotros
nosotros tenemos garantizado en nuestra Constitución el derecho a la existencia y el derecho a los medios para garantizar nuestra existencia. ¿Qué quiere decir existencia? Vivir, ¿Qué quiere decir eso? Vivir, trabajar, tener donde dormir, pensar en regalarle a tu hijo, a tu mamá algo, pensar en alguna vacación. Eso nuestra Constitución lo garantiza y eso nosotros hace mucho que lo venimos incumpliendo. Está muy bueno lo que estás diciendo. ¿Por qué? Con todo respeto a los dirigentes, hoy Horacio Rodríguez Larreta dijo que él había leído la Constitución, citaba el artículo de la Constitución que no se permitía la violación de la propiedad privada. Lo que pasa es que nuestros dirigentes se olvidan que la Constitución, ese artículo puede ser para los blancos, veamos los artículos para los negros. El que dice que hay que darle alimento, que hay que darle vivienda. O sea, se enojaron muchísimo, muchos dirigentes políticos, Jorge Macri, José Luis Espert, se enojaron muchísimo por este subsidio, entre comillas, que le dan a la gente que no tiene casa. Bueno, a mí me parece que una condición como, mira, miren ayer el país, lo que ha hecho España para tratar de salir de España, que no, digamos, no es Finlandia, es España, es un país que dentro de Europa es bastante parecido en muchas cosas a nosotros, claro. España o Italia. Han hecho un acuerdo para sancionar un presupuesto que tiene un nivel de distribución de dinero desde el Estado para sostener el tejido social que no tiene precedentes. A mí me parece que la Argentina, si fuésemos de verdad responsables y leales con la Constitución, que me parece que ahí hay un gran problema de lealtad con la Constitución, no con el PJ, con el PRO, con el PS, con el PC, con el que fuera, sino con la Constitución, que es nuestro pacto fundacional, empezaremos a hablar de cosas como la renta básica universal. Claro. Digamos, claro. El Financial Times, digamos, lo puso en su tapa, que hay que empezar a discutir la renta básica universal. Esto no es regalar plata, esto no es que no darle plata al que no quiere trabajar, no hay que dejarse correr por esas cosas porque son simplificaciones y las simplificaciones nos llevaron alguna vez a dictaduras. Hay que pensar las cosas con mucha prudencia. La renta básica universal es un mecanismo que, por ejemplo, nos permitiría sostener un grupo de prestaciones elementales para que podamos vivir en paz y pensar en desarrollarnos a 10 o 15 años. Pero para esto hay que discutir quién paga impuestos y para esto hay que discutir cómo se paga. Por esta pérdida de derechos básicos que vos estás mencionando, que son desde hace muchísimo tiempo. ¿Qué tan lejos estamos de la crisis económica y social del 2001? La verdad que no, yo tengo la memoria del 2001 y hay cosas que no tengo elementos para hacer una comparación de ese tipo, claro. Hay que ser irresponsable. Lo que sí recuerdo, porque soy más grande que ustedes, que cuando pasan cosas como ese tipo de crisis, que Antonio Gramsci la llamaba crisis orgánica, porque son crisis del Estado de su conjunto, es como un viento que se lleva todo, no distingue si yo soy morocho, si vos sos rubio, si vos sos más lindo que yo soy más feo, no distingue eso. Te tengo que hacer varias preguntas. Dijiste algo del impuesto a la ganancia. ¿Estás de acuerdo con el impuesto a la ganancia o no? ¿En qué sentido? ¿Estás de acuerdo con que se le pida el impuesto a la riqueza, perdón? No, a mí me parece que la Argentina, claro, ninguna sociedad puede vivir razonablemente en el que el salario paga ganancias y las grandes fortunas no pagan, digamos. ¿Hoy estás de acuerdo con un impuesto a la riqueza extraordinario? Pero hay que hacer un impuesto a la riqueza y hay que dar una discusión real, tributaria, que sea progresiva, que el que menos tiene pague menos y el que más tiene pague más. Bueno, pero hoy estás de acuerdo con eso. Pero me parece que con la mitad de los argentinos bajo pobreza, ¿quién puede no estar de acuerdo? Porque es lo que dice nuestra Constitución, además. Otra pregunta equitativo en las cargas públicas. Me tenés que responder por qué la Corte Suprema de Justicia de la Nación tarda tanto con Bruglia y Bertuzzi. ¿Qué está pasando en el... Bueno, hay un problema de diseño, hay un problema de diseño institucional. ¿Qué quiere decir? Que la Corte no tiene plazo para resolver. Pero eso está mal. Claro que está mal. Pero ¿cómo se arregla eso? ¿Hace falta una revolución para eso? No. ¿Qué hace falta? ¿Hace falta un crédito del Banco Mundial para eso? No. ¿Qué hace falta? En una ley poner que la Corte tiene que resolver en tal plazo los casos que recibe. ¿Pero por qué ¿Es tan difícil hacer eso? Yo no soy legislador, pero no lo sé. Pero no es tan difícil. Una persona me dijo antes de ayer, me dice, el Poder Judicial más que Poder Judicial parece el Poder Legislativo. Porque agarran las leyes y te la reformulan, la interpretan como Bueno, claro. Weber se lo llama diletantismo, claro. En una situación de crisis, en el Poder Judicial hay algo que es muy grave, es que no hay un sistema de verdad de premios y castigos. Eso hace que a veces cualquiera pueda hacer cualquier cosa. Hay buenos jueces, hay buenos fiscales, pero en general el sistema funciona muy mal, lo sabemos todos, no hace falta ser un gran genio para descubrir eso. Pero al interior de esos problemas, uno de ellos es que con la ley muchas veces se la manipula y eso es lo que produce lo que se llama las sentencias a medida, que no siempre son por plata, a veces son por amiguismo, a veces son por irresponsabilidad, por miedo y a veces por brutalidad, pues también hay que decirlo. Stornelli no se está presentando.
no está haciendo nada de lo que le dice la justicia. No ha entregado el pasaporte, no pone la guita. ¿No tenés nada para decir de eso? ¿No querés meterte? No, pero es que eso no es que no me quiero meter. Eso es un expediente que tiene el juez Ramos Padilla, del que Stornelli es un imputado. Sí. Ahí hay un juez trabajando y están las instituciones trabajando. Eso también hay que tener cuidado, con que todos opinemos de cualquier cosa. Digamos, Ramos Padilla tiene un trabajo maravilloso, paciente, muchas veces en condiciones de mucha adversidad. Y Stornelli, Santoro, D'Alessio y compañía son actores de ese expediente. Y ahí tiene que haber, y si hay problemas ahí, el juez tiene instancias para corregirlo. Y la ley, hay de una vez por todas hay que empezar a respetar el camino de la ley. Porque si cada cual, siempre que porque algo le gusta, se supone que eso que te gusta es superior o tiene más valor que la ley en sí misma, eso es lo que nosotros nos ha llevado a este momento. De una vez por todas hay que subordinar uno de los elementos básicos que define la República. ¿Sabes cuál es? Es una obviedad. Es que todos los comportamientos, los de los ricos, los de los pobres y los de la clase media, tienen que estar subordinados a la Constitución. Bueno, después de la tanda te pregunto, esta semana lo imputaste a Iguacel por falsificación de denuncia, una cosa sumamente grave. Después de la tanda se lo preguntamos y me tenés que decir por qué, qué encontraste en ese expediente. Dale, después de la tanda. Cuenta DNI de Banco Provincia.